Power BI integrado a tu fuente de datos de Odoo. Una combinación poderosa, una combinación perfecta. Y en este video te mostraremos cómo sacarle aún más provecho a través del uso de la tabla famosa de fechas o de calendario. Este video, como parte de la serie de videos donde te enseñamos a aprovechar Power BI integrado a Odoo, te mostraremos cómo crear una tabla de calendario, porque van a venir más videos donde abordaremos acumulados, abordaremos funciones avanzadas de inteligencia de tiempo, y para esto es necesario que tu espacio de trabajo en Power BI cuente con una tabla de fechas, una tabla de calendario, y te mostraré cómo se crea. Aquí estamos en Power BI. Ya tengo varias tablas creadas, integradas, cuya fuente de datos es Odoo, ¿no? Por ejemplo, esta tabla de leads y oportunidades, que es sobre la que ya hemos hecho varios videos, por eso suscríbete al canal para que no te pierdas nada de este contenido. Como pueden apreciar, tengo varias tablas relacionadas con fecha, ¿no? Fecha de creación, fecha de cierre, de conversión, pero no tengo en sí mi tabla de fechas, mi tabla de calendario separada, la que voy a necesitar para funciones avanzadas de inteligencia de tiempo. ¿Cómo la creamos? Vamos a añadir una nueva tabla. Para eso, en la sección aquí de herramientas de tabla, en la parte superior hay un menú que dice nueva tabla. Vamos a empezar colocándole el nombre a nuestra tabla, ¿no? El nombre que necesitemos, que querramos. En este caso, a mí me gusta llamarle tiempos, fechas, times, calendario. Hay muchos nombres que le suelen poner a esta tabla. Por ahora le pondré dates. Primero, vamos a utilizar la función de add columns. ¿Por qué? Porque a través de una sola fórmula voy a añadir todas las dimensiones analíticas de tiempo que me interesa para mi tabla. En otras palabras, todas las columnas con las diferentes medidas de tiempo las quiero añadir en una sola fórmula. Si no usara esta función de add columns, la alternativa ¿qué sería? Ir creando las columnas de manera independiente y formulando cada una o creando la expresión en cada una para hallar la dimensión. Aquí, en lugar de eso, una sola fórmula y creo mi tabla con todas las columnas que quiero. Esto me ayuda porque si quiero crear un nuevo espacio de trabajo de Power BI, uso la misma fórmula. Entonces, esta es la fórmula que yo siempre utilizo y se las voy a compartir. Entonces, el primer dato, la primera expresión que le vamos a ofrecer es la que nos indica aquí, que es la tabla. Le vamos a indicar la tabla. Y en esa tabla vamos a colocar calendar auto. ¿Por qué calendar auto y no calendar? Porque a través de calendar auto vamos a dejar que Power BI automáticamente actualice mi tabla de calendario en la medida que detecte que se incorporan nuevas fechas. Recordemos que si estamos trabajando de manera integrada a nuestra fuente de datos de nuestro ERP Odoo, entonces constantemente va a ingresar nueva información, nuevas oportunidades, nuevas ventas, nuevas facturas, nuevas órdenes de despacho, vamos, aquellas tablas o modelos que hayas incorporado a tu espacio de trabajo de Power BI. Entonces, para no estar cada cierto momento estar modificando la fecha de inicio y la fecha de fin, en lugar de eso escojo calendar auto y que Power BI se encargue. Coma. Después me pide el nombre y la expresión. Entonces, separado por comas, vamos a ir ingresando primero el nombre, coma, luego la fórmula, el nombre, cuando digo nombre, el nombre de la columna, ¿no? Porque estamos dentro de la función add column. El nombre de la columna, coma. La expresión que calcula o determina la información de esa columna, coma. Y así voy añadiendo segundo nombre, segunda expresión, tercer nombre, tercera expresión. Y así por el estilo. Entonces, como voy a hablar de la segunda columna,
voy a utilizar el Enter para mostrarlo abajo. Y en este caso le vamos a llamar año, coma. ¿Y qué expresión nos trae el año? Nuestra tabla year. Y trabajamos sobre fechas, coma, Enter. Luego del año que nos interesa, el mes probablemente. Entonces, otra vez le doy Alt. Le puedo poner mes. El nombre de mi segunda columna, coma, la expresión para calcular la segunda columna, que va a ser mes, y traigo aquí mi tabla, o voy a trabajar sobre mi tabla de coma, y como te das cuenta, estamos añadiendo, cada vez que damos un Enter, no es obligatorio el Enter, yo le doy Enter para que se vea el Alt Enter, paso a la segunda línea, para que veas más cómodamente las diferentes columnas que estoy añadiendo a mi tabla, ¿no? Y cuál es la expresión que determina el valor que va a ir en esa columna. Entonces, mediante una función, digo, quiero obtener el año de la fecha, ¿no? Y lo voy a guardar aquí en una columna llamada año. Eso es. Es muy sencillo. Vamos con el siguiente, ¿de acuerdo? Alt más Enter. Alt otra vez, a veces es necesario. El nombre del mes, por ejemplo. Quiero el mes, el nombre. Es decir, en lugar de que me diga 1 por enero, 2 por febrero, quiero que me diga enero, febrero, marzo, ¿no? Es más, quiero que lo diga en forma corta. N, Feb, Mar, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí format. Format, escogemos nuestro campo date, coma, y vamos a ponerle que sea un formato corto, ¿de acuerdo? Cerramos la expresión. Vamos al siguiente. Ya tengo el nombre del mes. Ahora quiero la semana, ¿no? Año, mes, semana. ¿Está correcto? Entonces, mi columna semana. También voy a traer en este caso el número de la semana. Por ejemplo, week num sobre nuestro campo date, ¿no? Date. Nuestra tabla date. En este caso, el número de la semana, vamos a ponerle, si empieza en domingo o en lunes, ¿no? Va a depender de cómo te interesa a ti. Coma. Vamos a la siguiente tabla. Luego de la semana, ¿qué seguiría? El día. Pongámosle el día, pero a nivel de nombre, ¿no? El nombre del día. Coma. En este caso vamos a traer el format de nuestra tabla date, coma, ¿qué formato queremos que tenga? El formato corto de día. Cerramos, coma. Después, mes, el nombre del mes, la semana, el nombre del día. ¿Qué querríamos después? El bimestre, el trimestre, el cuatrimestre, ¿no? Vamos a encontrar, a hallar el bimestre. ¿Ven? Entre comillas siempre, para el nombre, para los strings. Para el bimestre, ¿qué vamos a hacer? Un cálculo que me redondee hacia arriba el mes. Ahí está, el mes de nuestra fecha. Ese de ahí, el mes de la fecha. Ese resultado entre 2, porque es el bimestre, a 0 decimales, ¿no? Lo cierro y ese es el cálculo para mi bimestre. Y lo mismo o muy similar va a ser para el trimestre y el cuatrimestre. Entonces le pongo Enter. Vamos a añadir acá el trimestre. La fórmula muy similar, solo que en lugar de 2 lo divido entre 3. Y para el semestre, vamos a poner semestre. La fórmula muy similar, solo que en lugar de 2 o 3 lo voy a dividir entre 6. ¿Algo más? Creo que con eso ya estamos, ¿no? Me parece que todo está correcto. Si algo me estoy olvidando, Power BI me va a avisar, me va a pasar la voz.
Así que dejemos que Power BI nos avise. Le doy Enter. Empieza a generarse y acá surge un error. Dice, muchos argumentos pasados en la función de mes. ¿Por qué me dice eso? Ah, ya vi por qué. Aquí no cerré, mira, no cerré mi paréntesis. Y como la fórmula de arriba la copié abajo, estas tres fórmulas están mal. Aquí yo debí cerrar paréntesis, cerrar paréntesis, cerrar paréntesis y ahí sí, ¿no? Primero calculo el número de mes, lo divido entre 6 y ese resultado, todo esto es una expresión de mi función roundup y luego le digo 0 decimales. Ahora sí, entonces borro, 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 Enter, veamos. ¡Bien! Ya lo tenemos. Esta es la tabla de calendarios de fecha. Vamos a quitar arriba. Disminuyamos esto. Ahí está. Esta es la tabla que queremos hacer, pero en lugar de hacer columna por columna y calcular los datos columna por columna, la ejecutamos a través de una fórmula. ¿Por qué? Porque la próxima vez que quiera hacer mi tabla de calendarios, ya no tengo que estar redactando todo. Fíjate. Imagínate que estoy creando recién mi espacio de trabajo para mis análisis, para mis dashboards sobre Odoo, sobre mi RP. Y en lugar de crear uno por uno, voy a crear una nueva tabla. Le pondré de nombre. Es más, pego mi fórmula. ¿Se dan cuenta? Ahí la tienes. Tómale un pantallazo y ten lista esa fórmula para que la utilice siempre. Y en lugar de dates, como ya tengo ese nombre, le pondré calendar. Enter. Y así de rapidísimo tienes una nueva tabla con todas las columnas de las dimensiones analíticas de fecha que te van a servir para tus reportes. Esto va a ser muy útil en los próximos videos donde vamos a trabajar funciones avanzadas de inteligencia de tiempo. Si tú también quieres explotar el potencial de Power BI integrándolo a tu ERP y eres cliente de Ganemo, contáctanos. Nuestros datos comerciales por ahí están en algún lugar. Si tienes internet, ahí nos vemos.